programa Cambio Climático. En este episodio, el biólogo marino con maestría en política y asuntos del mar, Juan Camilo Jaramillo, se refiere a los principales problemas que afectan la biodiversidad y los mares. Bienvenidas y bienvenidos. Los vertebrados son muy poquitos, los invertebrados son muchísimos, ¿ok? Y las plantas, como pueden ver, muchísimo menos. Hay muchísimo menos especies de plantas que de vertebrados, ¿ok? Entonces, entre los invertebrados, que son estos, los insectos son la mayoría, más o menos unas 5 millones de especies, ¿ok? De los cuales se han descrito muy pocos. Hay unos pocos arañas, unos nematodos y otros, un mundo de otros animalitos invertebrados, pero muy poquitos, pero los insectos son los más abundantes. Y entre los vertebrados, que son estos, que son los cordados, los peces son los más abundantes. Hay más o menos unos 40.000, se cree que hay unas 40.000 especies de peces, comparado con 5 millones de insectos, ¿ok? Y como pueden ver, los mamíferos, que son estos, somos muy pocos. Somos apenas más o menos unos 8 o 10.000 mamíferos, muy poquitos. Especies de mamíferos, no cantidad de animales, sino especies, ¿ok? Muy bien. Como ya les dije, hay muchos más insectos que cualquier otro tipo de animal y en particular los coleópteros, que son los escarabajos, son los más abundantes. O sea, que cuando un biólogo piensa en una extinción masiva, lo que piensa inmediatamente es, ay, hueputa, se están extinguiendo los escarabajos, que son los más abundantes. Son el grupo más biodiverso del planeta. Hay muchos escarabajos distintos en todo el mundo. Ok, muy bien. Entonces, el número que ellos llegaron, la conclusión que sacaron después de todos esos análisis matemáticos es que más o menos hay unos 8.7 millones de especies. Debo aclarar que esos 8.7 millones de especies son animales, lo que llamamos animales superiores, o sea, no está incluyendo a las bacterias, ¿ok? Las bacterias se cree que son no pueden ser incluidos en este lugar porque las personas en general no entenderían, pues, o sea, 30 billones de bacterias, la mayoría de las cuales no conocemos y están en los sedimentos marinos en el fondo del mar. Entonces, pues, para efectos prácticos son los animales que llamamos superiores, que son de los que ya tienen núcleo en las células. Las bacterias no tienen, las células de las bacterias, que son unicelulares, no tienen núcleo. Las algas, por ejemplo, las microalgas ya tienen un núcleo y esos son considerados ya organismos superiores. Entonces, la ciencia ha descrito más o menos un 20% de todas las especies que se cree que hay de afuera. ¿Okay? El artículo se llama ¿Cuántas especies hay en la Tierra y en los océanos? Camilo Mora y compañía, publicado en agosto 23 de 2011. Si alguien está interesado en leer este pero muy interesante artículo, perdón la redundancia, pues me dicen y yo les mando el PDF. Muy bien. Ahora, otra cosa que hay que entender para comprender exactamente de qué se trata la extinción es que durante toda la historia evolutiva y geológica del planeta, el 99% de todas las especies que han existido ya se extinguieron. Vuelve y juega. La extinción es parte de la evolución. La muerte es parte de la vida. Todo lo que evoluciona se extingue, todo lo que nace se muere. No hay perpetuidad en esto, en la biología. Entonces, pues ya todo se extinguió. O sea, el 99%, las 8.7 millones de especies que hay, es solamente el 1% de todas las especies que ya han existido durante la historia biológica del planeta o evolutiva del planeta. ¿Por qué? Porque vivimos en un planeta ultra peligroso. Esto es un lugar donde cualquier cosa le puede pasar a uno. Puede ir caminando por ahí y de pronto explotó un volcán y todo el que estaba al lado se murió, punto. Entonces, esto ha sucedido desde que la vida evolucionó hace más o menos unos 3.800 millones de años. Ha habido 25 o más eventos de extinción masiva, de los cuales 5 han sido los que se llaman los 5 grandes eventos de extinción. No los voy a mencionar todos los 25 porque nos quedaríamos aquí. Esto es el tema de una sola clase en particular.
pero yo les voy a mencionar los 5 principales, bueno, los 6, porque estamos ya inmersos en el que nosotros mismos estamos causando. Entonces son el del final del Ordovícico, una era geológica, el del final del Devónico, el del final del Pérmico, que fue el peor de todos, ya les voy a hablar un poquito más profundamente de eso, el final del Triásico y el del Cretácico terciario, que fue cuando se extinguieron los dinosaurios. Cayó un meteorito de 10 kilómetros de diámetro en la península de Yucatán, en México, y, y causó una extinción masiva, entre ellos todos los dinosaurios, y eso curiosamente permitió la evolución de los mamíferos, y por eso soy yo el que está hablando aquí, un mamífero y no un reptil. Si ese meteorito no hubiera caído, a lo mejor los reptiles hubieran evolucionado a la inteligencia y sería un reptil el que les estaría dando clase a ustedes, otros reptiles, pero no. Por este evento fortuito fuimos nosotros los mamíferos los que tuvimos la suerte de sobrevivir esa extinción y ahora causar la nueva extinción, que es la sexta extinción, la extinción inducida por los humanos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, voy a profundizar brevemente en esto. Sí, ok, más o menos unos 25 eventos de extinción, de los cuales 5 o 6 han sido grandes, y les quiero mencionar el que ya habíamos hablado ahorita, se llama la extinción del Holoceno, ok, empezó hace más o menos unos 10.000 años, coincidiendo con el descubrimiento de la agricultura. Esto tiene mucha lógica. Una vez descubrimos la agricultura, necesitamos limpiar los bosques del mundo para poder cultivar nuestra comida y prosperar. Entonces, por eso, la posible causa de la extinción actual, bueno, esto ya no es ni posible, esto es seguro que está pasando por culpa de los humanos. Ahora, quiero que vean este animalito aquí. Este animalito es el precursor de los mamíferos. Y sobrevivió a la tercera extinción masiva del Pérmico, que fue la peor, y de ahí venimos todos también. O sea, lo importante de esto es entender que todo lo peligroso que es ha permitido que nosotros seamos los que estamos aquí en este momento. Voy a mostrarles esto de manera más gráfica. Entonces, las 6 extinciones masivas, como les dije, son la del final del Ordovícico, la del final del Devónico, la del final del Pérmico o el Guadalupian, que fue la peor de todas, y la del final del Cretácico, al final, que fue la de los dinosaurios, que un meteorito impactó la Tierra, extinguió los mamíferos, los dinosaurios, y permitió que los mamíferos. Pero quiero que le pongan atención particularmente a la extinción del Pérmico, donde más o menos el 96%, o sea, casi todo lo que vivía en ese momento se extinguió, pues dejó de existir, 96% de las especies, ¿cierto? Durante la extinción del Cretácico, la de los dinosaurios, 75% de todas las especies se extinguieron. La razón por la que no voy a profundizar en cada una de las razones de las extinciones, como les digo, basta decir que fue que este planeta es un lugar súper peligroso y en cualquier momento puede pasar una cosa terrible y extinguirnos a todos. La razón fue una combinación de CO2 y metano en la atmósfera. Y eso es exactamente lo que está pasando en la extinción masiva actual, CO2 y metano. Y ya en los últimos 150 años, realmente en los últimos 10.000 años, pero particularmente en los últimos 150 años desde el advenimiento de la revolución industrial, el descubrimiento del petróleo y los combustibles fósiles que pues energizan nuestra sociedad, ya el 15% de las especies han desaparecido en solamente 10.000 añitos. Esto ya es considerado como una extinción masiva, ¿cierto? Ya muchas especies se extinguieron y se continúan extinguiendo, y por eso se habla de una extinción masiva en curso, ¿ok? Ahora, otro de los conceptos que hay que entender es lo que se llama la tasa de extinción de fondo. ¿Cuántos animales y a qué velocidad se extinguen antes de que se extinguían, antes de que los humanos evolucionáramos, ¿cierto? O sea, ¿qué era lo que pasaba de manera natural? ¿Cierto? Y pues nosotros evolucionamos hace más o menos unos 100 o 200.000 años, dependiendo de los datos y arqueológicos que uno investigue, pero esa tasa de extinción se expresa, como dice esta formulita, se expresa en extinciones
por millón de especies por año, ¿cierto? Entonces, uno puede decir 7, entonces son 7 especies por millón de especies por año, ¿cierto? Entonces, esa extinción de fondo, esa tasa de extinción de fondo, depende mucho de cuánto dura una especie en el planeta. Como el rango de vida de un humano, digamos, no sobrepasa los 130 años. Hay humanos que se mueren al día siguiente de nacer, hay humanos que en Japón que viven hasta los 120 años, ¿cierto? O viejitas en Chinú, Córdoba. Pero no hay un humano, nunca se tiene registro de un humano que haya vivido más de eso. Entonces, nuestro rango de vida individual es más o menos de 100 años, ¿sí o qué? Pero el de la especie es de un mamífero en particular, una especie dura una especie en general dura entre 1 y 10 millones de años. No se conoce especies que duren más de 10 millones de años en el planeta. Y nosotros pertenecemos a un grupo de especies, los mamíferos, que el promedio de vida de esa especie evolutiva es más o menos de 1 millón de años. Pero como llevamos apenas unos 100 o 200 mil años, eso quiere decir que solamente hemos vivido más o menos entre el 10 y el 20% del tiempo que nos correspondería estar o sobrevivir como especie en el planeta, ¿cierto? Entonces, hasta hace poco se creía que la tasa de extinción de fondo era igual a 1, o sea, una especie por billón de especies por año se debería estar extinguiendo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si sabemos que son 8.7 millones de especies las que hay en el planeta, pues una especie por 8.7, eso quiere decir que deberían estarse extinguiendo de manera natural unas 8 o 9 especies por año, de manera natural, vuelve y juega. Ahora, ya se sabe que esa tasa de extinción es realmente mucho menor. No es 1, sino 0.1, o sea, un orden de magnitud inferior. Un orden de magnitud, a propósito, para los que no saben, significa incrementos de 10, por ejemplo, o sea, un incremento logarítmico. 1, 10, 100, que es 10 veces 10, y 1000, que son 10 veces 1000. Cada uno de esos saltos exponenciales, ¿no? Logarítmicos, son un orden de magnitud. Entonces, 0.1 es 10 veces menos que 1, o sea que la tasa de extinción de fondo disminuyó un orden de magnitud. Disminuyó no quiere decir que haya disminuido, sino que nosotros descubrimos que no era 1, una especie por millón de especies por año que se extingan, sino 1. ¿Por qué? Porque los paleontólogos habían estado subestimando la cantidad de especies que se extinguían, porque hay muchas especies que no dejan registro fósil, por ejemplo, como las medusas, que están construidas, digamos, 99% de agua. Entonces, cuando una medusa se mueve, simplemente se disuelve en el agua y los arqueólogos o los biólogos nunca o los paleontólogos nunca tienen noticia de eso porque no dejan récord fósil. Entonces, teniendo esto en cuenta, pudieron recalcular y ahora se sabe que más o menos se deben estar extinguiendo, o de fondo se deberían estar extinguiendo de manera natural, más o menos 0.8 especies por año, o sea, menos de una especie por año, ¿cierto? Muy bien. Ahora, una cosa es la extinción de fondo y otra cosa es la extinción actual. ¿Cuántas especies se están extinguiendo ahora por culpa nuestra? Y por culpa de otras razones, ¿no? Pero principalmente nuestra. Entonces, esto había sido estimado, la tasa de extinción de fondo, perdón, la tasa de extinción actual se había estimado como entre 100 y 1000. O sea, 1000 especies por millón de especies por año. Esto lo había estimado Wilson en el año 2008. Wilson es el mismo doctor hormiga, a propósito. Sin embargo, como disminuyó una orden de magnitud la tasa de extinción de fondo, entonces eso quiere decir que necesariamente la tasa de extinción actual tiene que haber aumentado un orden de magnitud. Entonces ahora se sabe que la tasa de extinción actual subió un orden de magnitud, está cualquier cosa entre 1000 y 10.000 especies por millón de especies por año. Si nos vamos por el rango superior, eso quiere decir que se están extinguiendo. A propósito, ese es el artículo de estos chicos de la Universidad de Brown que reestimaron la tasa de extinción de fondo.
y la tasa de extinción actual, ¿cierto? Y lo que encontraron es que la extinción durante la época humana es mucho peor de lo que se pensaba, ¿cierto? No solo ahora, sino desde que los humanos evolucionamos hemos estado extinguiendo especies, porque somos superpredadores. En todo caso, la tasa de extinción de fondo actual, perdón, es de 10.000 especies por millón de especies por año, o sea que si multiplicamos 10.000 por 8.7 millones de especies que hay, entonces estarían por 8.7, se estarían extinguiendo al año más o menos unas 90.000 especies, o eso quiere decir más o menos unas 200 especies por día. ¿Ok? Y la mayoría de esas especies que se están extinguiendo no son mamíferos, sino escarabajos, como ya les dije. Entonces, la tasa o la velocidad de extinción actual es más rápida que cualquiera de las 5 tasas de extinción anteriores en los eventos de extinción masiva. O sea, la extinción masiva del Pérmico, donde 96% de las especies se extinguieron, es menor que la tasa de extinción actual. Ahora estamos extinguiendo especies muchísimo más rápido que los volcanes, que fue la causa de la extinción en el Triásico hace 250 millones de años, en el Pérmico, perdón, hace 252 millones de años para ser más precisos. Entonces, pues claro, eso todo es muy técnico y tal, pero pues créanme, o créanle a la ciencia, porque pues esto no lo estoy inventando yo, esto está debidamente citado, miles y miles y miles de artículos se han escrito sobre este tema. Entonces las razones del problema se pueden resumir en 5, hay muchas razones, pero en 5 razones en particular. Les voy a mostrar las 4 primeras. Las 4 primeras. Una, la pérdida de hábitats, por cualquier razón que usted diga, porque se están incendiando, porque se están contaminando, porque les estamos cortando los árboles, etcétera, etcétera. El cambio climático, que es una realidad, que por eso estamos en este diplomado, ilustrándonos acerca del cambio climático. La sobreexplotación, esto quiere decir que estamos sacando de la naturaleza más animales de los que la naturaleza puede reponer ella sola, particularmente peces, del mar, y el movimiento de especies y el tráfico de especies, las especies invasoras. Como nosotros nos movemos, con nosotros se mueven nuestras especies invasoras, las ratas, el pez león, etcétera, etcétera, y uno al mover una especie de un lado a otro, cuando llega a un nicho nuevo, a un ecosistema nuevo, pues empieza a predar otras que no tienen defensas naturales ni tienen cómo defenderse de una especie nueva porque nunca habían estado acostumbrados a estos. Entonces, esas 4 razones, no cada una individualmente, sino la interacción entre las razones es lo que realmente causa esto. No me voy a detener en cada una de las interacciones porque nos demoraríamos aquí mucho rato, pero basta decir que, por ejemplo, si se fragmenta un ecosistema, entonces se reduce la resiliencia de este ecosistema y al reducirse la resiliencia, pues entonces aumenta la sobreexplotación porque los cazadores o los pescadores pues todos los siguen sacando y el ecosistema no tiene cómo compensar, entonces todo va llegando a un punto en que las poblaciones se van disminuyendo. Por ejemplo, ya se sabe la población de las panteras de la Florida, que se creía que estaba en los tal vez cientos de miles de panteras en la Florida hace unos 10.000 años, se fue reduciendo, 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 reduciendo hasta que quedaron solamente 50. La población se redujo. Y a esto se le llama un vórtice de extinción. Es como que por un embudo se estuvieran yendo, se estuvieran extinguiendo las especies. Y una vez las poblaciones disminuyen, pues se extinguen, porque digamos unas poblaciones son el alimento de otras, entonces pues lo que existe es que hay una coextinción. Yo me extingo, tú te extinguen, ellos se extinguen. Así de sencillo es como sacar un ladrillo de abajo de la base de un edificio, pues si el edificio se empieza a tambalear, si uno saca demasiados edificios de las fundaciones del edificio, suficientes ladrillos, quiero decir, de las fundaciones del edificio, pues el edificio termina derrumbándose y a esto se le llama pues una extinción masiva. Este artículo en particular lo desarrollaron el mismo Camilo Mora y Zapata, un colega, creo que de la Universidad de los Andes, pero no estoy seguro. Muy bien, estos son científicos de talla mundial a propósito, ¿no? Y la otra razón, que es la más perturbadora de todo, es a lo que se llama las entidades nuevas. ¿Qué son las entidades nuevas?
el plástico, ¿ok? Las baterías de los teléfonos, los químicos de los pesticidas, por ejemplo. Todo lo que los humanos hemos traído nuevo a la naturaleza, a eso se le llaman entidades nuevas, ¿ok? Entonces, las razones del problema, como les digo, son esas cuatro combinadas y esto así ha ido progresando durante nuestra evolución y yo lo he arbitrariamente dividido en momentos, ¿ok? Momentos históricos. Desde que evolucionamos, los humanos hemos sido siempre lo que se llama un superpredador en ecología, o sea, lo que se nos atraviese no lo comemos. Vaya usted a la China para que vea. De hecho, esta pinche pandemia lo que nos tiene así es porque los chinos tienen la mala costumbre de comer vida silvestre y eso hizo que un virus que solamente ataca a unas especies silvestres, en este caso probablemente un murciélago o un pangolín, saltó a los humanos y ahora nos tiene a todos con tapabocas, ¿ok? Entonces, los humanos somos súper predadores, cazamos todo lo que se nos atraviese y no lo comemos. Durante toda nuestra historia hemos sido superpredadores, cazadores recolectores, pero luego fuimos agricultores y aprendimos a cortar árboles para poder sembrar comida y más o menos hace unos 200 años descubrimos cómo cosechar energía barata y abundante de la tierra, el petróleo y el carbón, para industrializarnos y esto pues está causando el aumento inusual del CO2 que ustedes ya saben de sobra qué es lo que está pasando y eso nos tiene los problemas en los que nos tiene. Entonces yo he dividido esto en los cuatro momentos que son el dominio del fuego. Recuerden, los humanos evolucionamos hace más o menos 200.000 años, pero antes de nosotros existieron muchas especies humanas distintas a nosotros con las cuales no nos hubiéramos podido reproducir, por ejemplo, porque eran otras especies, pero por ejemplo Homo erectus, que fue a quien se le atribuye el descubrimiento del fuego, no hacer fuego, sino que ellos conocieron el fuego y utilizaron el fuego para espantar animales, cocinar la comida y predigerirla y obtener más energía de ella. Entonces, el fuego fue descubierto hace más o menos 1.000.000 de años por Homo erectus, pero los humanos fuimos los que aprendimos a hacerlo a voluntad. O sea, no solo descubrirlo, sino que podíamos con dos palitos hacer candela y eso fue un salto cuántico en tecnología y eso nos permitió prosperar. Luego nos convertimos en cazadores, recolectores, al usar herramientas, tecnología, vuelve y juega. Todo es culpa de la tecnología y la tecnología es culpa de nuestra inteligencia, del desarrollo del cerebro, ¿cierto? Entonces pudimos cazar con mucha más eficiencia. Recuerden, nosotros no tenemos ni garras ni colmillos suficientes para irnos a comer una cebra, pues entonces, pero sí tenemos suficiente inteligencia para coordinarnos entre nosotros y con unos palitos a los cuales le sacamos punta ir y matar un animal gigante como un mastodonte o como un elefante. Entonces eso nos convirtió en superpredadores. Luego descubrimos la agricultura, una sola persona puede producir la comida. Antes de la agricultura, cada persona tenía que ir a buscar su propia comida desde por la mañana hasta por la tarde, como hacen todos los animales en la naturaleza. Unos animales no mandan a cazar a otros, sino que ellos todos cazan, ¿sí o qué? En la regla general, pues. Pero una vez la agricultura fue descubierta, una persona pudo liberar a otras 50 para que éstas se civilizaran, escribir poesía, esclavizar a otros, armar guerras, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ahí empezamos a civilizarnos, ¿ok? Y finalmente el descubrimiento del carbón y del petróleo, que sucedió hace más o menos unos 200 años, que permitió que ya una máquina hiciera el trabajo de 1.000 personas, entonces muchísimas más personas se podían dedicar a otras cosas, ¿no? A civilizarnos y a crear una civilización moderna como la que vivimos ahora. Muy bien, entonces el aumento de la población humana se puede, digamos, equiparar con la prosperidad. Prosperidad es que podemos reproducirnos más y desarrollarnos más, ¿sí o qué? Y esto causa lo que se llama en ecología un punto de bifurcación. Entre más personas puedan reproducirse,
¿cierto? Llegar a la edad reproductiva. Antes la mayoría de los niños morían antes de que pudieran ellos mismos reproducirse, pero la medicina moderna nos ha permitido que todos los niños, la mayoría de los niños sobrevivan hasta que se puedan reproducir ellos mismos y esto pues causa una inflación de la población, una bifurcación. Entonces, antes del descubrimiento del petróleo, la gráfica venía en esta dirección, pero aquí pasó algo, descubrimos el petróleo y la población empezó a aumentar. Y ha habido varios puntos de bifurcación en la gráfica de población. Por eso es que la gráfica de población está en modo exponencial cuando debería estar como la del resto de los animales en el planeta de manera plana, ¿okay? No exponencial. Entonces, veremos una por una rápidamente las razones. Las primeras extinciones que causamos los humanos fue debido a que tenemos un super cerebro y nos convertimos en super predadores. Se cree que una vez descubrimos el fuego, podíamos usar el fuego para, digamos, incendiar grandes extensiones de bosque, haciendo que los animales que vivían en ese bosque escaparan, digamos, hasta el final de un valle. Es como, digamos, voy a especular, los primeros cazadores recolectores aquí llegaron, incendiaron todo el valle de Aburrá para que los animales grandes que existían se arrumaran al final allá en Caldas y otros cazadores recolectores los estaban esperando allá para matarlos a todos y podernos comer. ¿Cierto? Se cree que esto ha estado pasando durante la historia evolutiva de los humanos y esto pues ha causado pérdida de hábitats. Utilizar fuego ha sido, ustedes saben, todavía los campesinos queman selva para sembrar, para hacer potreros. Eso es lo que estamos haciendo en el Amazonas, ¿cierto? Esto también nos ha permitido sobreexplotar y se cree que esto sea la probable causa de la extinción de la megafauna en todo el lugar donde colonizamos. Por ejemplo, hace 40.000 años no había gente en Australia. Más o menos hace unos 40.000, 39.000 años llegaron los primeros humanos a Australia. Allá habían dos gigantes y animales gigantes, megafauna, y más o menos 1.000 años después de que los humanos arribaron a Australia, lo mismo pasó en Norteamérica, en Sudamérica, exactamente en todos lados, los animales grandes se extinguieron, la mayoría de los animales grandes se extinguieron, la megafauna. Entonces, pues hay una correlación directa entre los humanos llegando a un lugar y las extinciones masivas. Y esto se cree, pues que, bueno, voy a traducir eso. Dice, los cambios en los ensamblajes de plantas y animales, de las comunidades de plantas y animales en el Holoceno, nuestra época, implican que los humanos hemos estado extinguiendo especies desde que nosotros mismos evolucionamos. O sea que, en efecto, somos víctimas de nuestro propio cerebro desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Nosotros, pues, estamos muy orgullosos de nuestro cerebro, pero eso es lo que está literalmente causando las extinciones, la extinción masiva y las extinciones anteriores que causamos durante nuestra evolución. Luego desarrollamos la agricultura, más o menos simultáneamente, primero en el Medio Oriente y después en Asia y en América, cuando simultáneamente y sin comunicarse unos con otros, debido probablemente a que el clima se estabilizó, y se volvió, digamos, más fácil de cultivar. Entonces, una vez empezamos a cultivar, obviamente, eso sucedió hace más o menos unos 10.000 años, coincidiendo con el inicio de la extinción masiva en la que estamos en curso, pues eso causó pérdidas de hábitat, los ecosistemas se han ido desapareciendo, empezamos a mover especies invasoras de un lado para otro, y sobre todo hemos estado sobreexplotando los ecosistemas, sacando y no reponiendo, ¿cierto? O sea, estamos utilizando los recursos. Yo no llamo recursos a los recursos naturales, sino patrimonio, porque los recursos implica que eso tiene un valor, y al ponerle un valor, pues entonces los economistas y los políticos inmediatamente los ojitos se les ponen así con signo de pesos y lo que hacen es extraer. Los humanos, que somos todos economistas de una u otra manera. Por ejemplo, el 80% de los peces grandes de los océanos ya desaparecieron de los océanos. ¿Ok? Y el cuarto momento, que fue la revolución industrial, reitero, fue el descubrimiento de los combustibles fósiles. Pudimos con máquinas empezar
a explotar este planeta de manera inusual, pues, y esto causó una explosión demográfica en la que todavía estamos en curso. Eso quiere decir que cada vez hay más gente que requiere más energía individual y colectivamente, ¿cierto? Esta gráfica ya la vimos, entre más gana una persona, más energía consume, o sea que pues la prosperidad es directamente proporcional al impacto ambiental, ¿cierto? Entre mejor le va a los humanos, peor le va a la naturaleza. Y esto pues obviamente ya saben ustedes, no voy a reiterar esto del carbono. Lo que sí es que la complejidad no es gratis, la complejidad social en la que vivimos no es gratis. Y esto supone un alto costo energético, metabólico de un ecosistema que ya sabemos todos es frágil y sobre todo finito. No vivimos en un planeta infinito. Entonces, las razones actuales del problema son otras, principalmente la pérdida de hábitats, estamos deforestando, ¿cierto? Los bosques, los humedales, los océanos, los estamos agotando, la sobreexplotación vuelve y juega, más o menos 1.200 millones, o sea, un quinto de la población mundial depende directamente de los nutrientes del mar. Y lo mismo, dependemos de la madera y de la vida salvaje, ¿cierto? Entonces, las especies invasoras, estamos todavía moviendo especies de un lado para otro. Por ejemplo, miren, los barcos ahora utilizan balastro. Entonces, ¿qué es lo que hace un barco? Llega, por ejemplo, a la China y en la China absorbe agua del mar chino, ¿cierto? Donde hay muchos organismos exclusivamente de los mares de la China para llenar los tanques de balastro para poderse estabilizar y poder aguantar el oleaje. Luego ese barco cruza hasta Norteamérica, el Pacífico, y descarga toda esa agua de los chinos o de los mares de China y todas esas especies que no deberían estar ahí, se descargan ahí y esas especies nuevas empiezan a destruir otras especies nativas. ¿Sí o qué? Solamente piensen en eso, se mueven miles de barcos al día moviendo especies que no pertenecen de un lugar a otro para todos los lados. Entonces esta es lo que se llama las especies eh, invasoras. ¿Cierto? Y pues obviamente el cambio climático, que es nuestro estilo de vida hiperenergético, que es el más grave de todos los problemas en este momento y el que arrastra a todos los otros líos. Y finalmente están las entidades nuevas que estábamos hablando al principio. Aquí les voy a mostrar la molécula de un fumigante que se llama glifedronil, que lo inventaron los alemanes, Bayer, Monsanto, pues básicamente. Y es súper efectivo. Y a él se le atribuye el colapso de las abejas. Las abejas están colapsando en todo el mundo. Por eso empecé con esa frase, si las abejas desaparecen en 4 años no hay comida en este mundo porque ellas polinizan casi la mitad de nuestra comida. Imagínense la mitad del mundo sin poder comer. Pues es una cosa horrible, ¿no? Entonces, estos nuevas entidades, estas entidades nuevas, que son, por ejemplo, el plástico es una entidad nueva, como había dicho, son terribles. Aquí les voy a mostrar un animalito, es un quetoñato, es microscópico, es una mini culebrita, pues, que vive planctónicamente, y esto que les estoy mostrando aquí es una microfibra plástica que vino de la camiseta de alguno de ustedes o de mí. ¿Cierto? Uno lava la ropa y estas mini fibritas de plástico se van al agua y el agua se las lleva al río Medellín, el río Medellín se las lleva al río Nechí, Nechí al Cauca, el Cauca al Magdalena y el Magdalena en el mar y en el mar el plancton se la come y luego otro plancton más grande se come este planctoncito lleno de plástico y se va acumulando en la cadena alimenticia hasta que un pescador de Galera Zamba saca un pargo de este tamaño y se lo sirve a usted en un plato en Cartagena y este plato está saturado de plástico, este pescado, porque el plástico está incluido en la cadena alimenticia, entonces nosotros nos estamos comiendo nuestra propia ropa. Se cree que un humano está consumiendo alrededor de entre 10 y 20 miligramos de plástico diarios, ¿ok? La mayoría de esos lo evacuamos, pero otros se quedan en nuestros sistemas, en nuestros tejidos. O sea, somos seres plásticos. La famosa canción era una chica plástica, creo que eso es de algún salsómano, pues ahora tiene más relevancia.